Hola, muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por estar y su puntualidad. Es un gusto poder estar aquí reunidas para nuestro conversatorio del día de hoy de la importancia de la vacunación del VPH. En este caso tenemos a la doctora María del Carmen Valenzuela, quien va a estar dándonos la introducción del conversatorio. Vamos a dar inicio leyendo su hoja de vida. Ella es médico cirujano de la Universidad Rafael Andívar de Guatemala. Tiene una maestría en ginecología y obstetricia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con una especialización en administración y mantenimiento hospitalario, Universidad de San Carlos de Guatemala. También tiene una alta especialidad en periposmenopausia, Instituto Nacional de Perinatología de la UNAM. También es miembro activo de la Asociación de Ginecología y Obstetricia de Guatemala y miembro de la Asociación Mexicana de Metabolismo Óseo y Mineral. Asimismo, es tesorera de la Asociación del Climaterio y Menopausia de Guatemala. Dando el inicio con esta hoja de vida de la doctora, damos el espacio para que la doctora comience. Solo voy a compartir la pantalla. Bueno, muy buenas noches a todas. Gracias por la oportunidad, ¿verdad? De tener este espacio para poder compartir un tema que realmente es de suma importancia para todas nosotras las mujeres, ¿verdad? Independientemente la edad en la que nos encontremos, realmente es un tema que nos va a servir para prevenir futuras complicaciones, ¿verdad? Entonces, de verdad que yo les agradezco a ustedes el tiempo y el espacio de pues ponerle atención a este tema que es realmente importante para todas nosotras. Entonces, el tema de esta noche es la importancia de la vacunación contra el virus del papiloma humano. Entonces, así como me acaban de presentar, ¿verdad? Mi nombre es María del Carmen Valenzuela y pues espero que podamos tener un buen tiempo para poder aprender todas y, y pues aclarar varias dudas que van surgiendo alrededor de este tema, ¿verdad? Pues ya tú me acabas de presentar, entonces podemos saltarnos esa diapositiva. Entonces, quise poner acá esta frase, ¿verdad? El virus del papiloma humano va a afectar entre el 40 al 80% de la población mundial y se estima que un aproximado del 90% de las personas que tienen actividad sexual o una vida sexual activa van a tener contacto con el virus al menos una vez en su vida, ¿verdad? Más o menos para el año del 2008 tenían un promedio de 12.7 millones de mujeres que presentaban casos nuevos de cáncer cervicouterino a nivel mundial. Y el 4.8% de estos casos estaban asociados al virus del papiloma humano. Entonces, la mayoría de mujeres que presentan el cáncer cervicouterino van a tener una disminución en la expectativa de vida secundaria al desarrollo de esta enfermedad. Entonces, realmente sí es una prevalencia bastante grande a nivel mundial y pues de acá deriva la importancia de poder hablar un poquito acerca del tema. En la siguiente diapositiva, bueno, entonces para empezar, ¿qué es el VPH, verdad? ¿Qué es el virus del papiloma humano y cómo se transmite? Entonces, el virus del papiloma humano o VPH va a ser un virus de ADN circular de doble cadena que pertenece a la familia del Papillomaviridae. Esta es como la familia de virus a las que pertenece el VPH. Este virus tiene una característica muy importante y es que va a tener en la periferia, así como en las imágenes que vemos, una cápsula o cápside que está formada por proteínas, que esto le va a dar una característica muy importante a este virus, que es la de resistir a la desecación. Entonces, es decir, que este virus puede permanecer activo y puede permanecer contagioso a pesar de estar en un medio inorgánico o inactivo, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, estas partículas se pueden volver infecciosas y pueden permanecer así infecciosas, aunque estas ya estén secas, por así decirlo, ¿verdad? Es muy importante aclarar que el virus solo va a infectar piel y mucosas, sin embargo, no va a propagarse a nivel sanguíneo, entonces la infección va a ser localizada a nivel de piel y mucosas, pero esto no va a atravesar el torrente sanguíneo. Y para poder replicarse, el virus es muy importante que se encuentre dentro de una célula, es decir, que tiene que estar en una célula que tenga vida o que esté activa para poder
funcionar, por así decirlo. Entonces, es muy importante que hagamos la distinción, ¿verdad? Que depende de las propiedades oncogénicas que tenga el virus. Estos pueden clasificarse como virus de alto o de bajo riesgo. Aquellos virus de bajo riesgo van a ser principalmente las lesiones benignas, le llamamos nosotros, o aquellas lesiones condilomatosas, conocidas también como verrugas vulvares, o lesiones cervicales de bajo grado, como el NIC1 o el NIC1 o verrugas planas. Estos van a estar asociados principalmente a los virus número 6 y número 11. Entonces, estos van a ser denominados como virus de bajo riesgo. Ahora, cuando hablamos de virus de alto riesgo, pues entonces aquí ya tenemos una cantidad de serotipos mucho más extensa, ¿verdad? Los virus de alto riesgo va a ser el virus 16, 18, 31, 33, 35, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68 y 73. Estos van a ser responsables del 99% del cáncer cervicouterino que se llegue a presentar. Y estos pueden estar localizados también como lesiones de alto grado. Y pues el cáncer invasor también va a ser un virus ya clasificado como un tipo de alto grado. Entonces es importante hacer esta distinción que vamos a tener por las propiedades del virus, virus de bajo riesgo y virus de alto riesgo. Acá les puse esta tablita, ¿verdad? Que nos habla de la prevalencia de los subtipos del virus del papiloma humano y cómo estos se han asociado a la presentación de cáncer. Es muy importante que hagamos la distinción que no necesariamente aquella paciente que esté infectada o logremos, digamos, encontrar el VPH, esta paciente necesariamente va a desarrollar cáncer, pues no es así. Vemos que el virus 16 en la mujer que en mujeres que se aisló este oncogen, la prevalencia fue el 50.5%. Entonces es de los virus más peligrosos, por así decirlo. El virus 16 está asociado en el 50% de los casos de cáncer cervicouterino. El serotipo 18 en el 13.1%, el 45 en el 5.5%, el 31 en el 2.7% y así sucesivamente. Entonces, dentro de los virus de alto riesgo tenemos el 16, 18, 45 y 31 dentro de los principales causantes de cáncer cervicouterino. En la siguiente diapositiva. Es importante hacer esta aclaración, que la progresión de cáncer va a ser diferente dependiendo el serotipo que nosotros podamos llegar a aislar. Entonces, se estima que cada 1000 mujeres con VPH de alto riesgo, que son los serotipos que mencioné anteriormente, 100 de estas pacientes van a tener anormalidades en la citología o en el Papa Nicolau, 8 van a tener lesiones de alto grado y 1.6 de estas pacientes van a llegar a desarrollar cáncer cervicouterino. Entonces, muy importante que no todas las pacientes en las que se aísla VPH van a llegar a desarrollar cáncer. La frecuencia va a ir incrementando según la severidad de la lesión, ¿verdad? Entonces, hasta casi 100% de aquellas pacientes que llegan a tener una lesión de alto grado o un NIC3 o un cáncer cervical invasor van a desarrollar, pues, van a estar relacionadas con el virus del papiloma humano. Los más frecuentes, así como mencioné en la tablita anterior, el 16, que va a estar presente en el 49 al 60%, ¿verdad? En la tabla anterior hablamos del 50.5% de pacientes. El siguiente en frecuencia es el 18 y luego le siguen los tipos 31 al 45, ¿verdad? Entonces, en la frecuencia acumulada de estos 4 tipos, el cáncer puede estar presente en el 70 al 85% de las pacientes. Entonces, es muy importante hablar de la progresión de estos tipos de oncogenes al desarrollo de un cáncer cervical. Muy importante que el virus del papiloma humano puede ser causante de varios tipos de cáncer, no únicamente cáncer cervicouterino, sino que puede causar lesiones también en orofaringe. En estas pacientes se ha visto en la transmisión vertical, en aquellas pacientes al momento del parto, ¿verdad? El feto se contagia cuando la madre tiene lesiones, entonces pueden encontrarse lesiones a nivel de orofaringe, en el cuello uterino, que es una de las principales. Puede desarrollar también cáncer en vagina, ano,
vulva y también en hombres pueden llegar a desarrollar cáncer en la región del pene. Entonces, ¿cuál es la transmisión del virus del papiloma humano? Entonces, es muy importante acá hacer una aclaración, ¿verdad? La principal forma de contacto va a ser la vía sexual. Sin embargo, no es la única forma de transmisión del virus. Este llega al cuello uterino y este puede llegar por medio del acto sexual, ¿verdad? Al momento de la penetración. También puede estar asociado al momento de la introducción de juguetes sexuales, incluso los dedos, tampones, todos estos pueden llevar el virus y también transmitirlo de esa forma, ¿verdad? También en pacientes que tienen lesiones en genitales externos, estas por contigüidad también pueden llegar a infectar el cuello uterino. Las partículas virales son capaces de resistir, por lo que mencioné al principio, ¿verdad? Que tienen la característica de la cápside o la cápsula que las hacen ser resistentes a la desecación. A la edad de sitios extragenitales al utilizar algún instrumento contaminado, incluso una esponja que esté contaminada, perillas de puertas, baños, etcétera. Pacientes que no tienen un adecuado, pues mujeres que no tienen un adecuado lavado de manos pueden llegar a transmitir el virus de otras formas, ¿verdad? Acá es importante las pacientes que tienen lesiones en genitales externos, el rascado de una verruga o algún condiloma o una lesión puede constituir una posible vía de transmisión del virus, ¿verdad? Entonces, es muy importante, el virus no tiene condiciones para permanecer de por sí solo en la cavidad oral, entonces el contagio mediante sexo anal es sexo oral, perdón, es casos muy raros, ¿verdad? Sí se puede llegar a presentar, pero es muy poco los casos en los que se ha aislado el virus, ¿verdad? Es más que nada la orofaringe en la transmisión vertical, así como mencioné hace un momento. Ok, es muy importante que sepamos que la cantidad de muertes causadas por el VPH va a ser por mucho mayor a la cantidad de muertes de pacientes que hayan desarrollado, por ejemplo, el virus de inmunodeficiencia o inmunocompromiso, ¿verdad? El VIH. Este virus del VPH, aunque sea menos conocido que el VIH, este tiene la ventaja de que es completamente curable y este sí puede prevenirse, ¿verdad? O sea, nosotros sí podemos hacer una detección temprana y oportuna para evitar que lesiones que pueden ser precursoras de cáncer puedan llegar hasta la evolución de un cáncer en sí. Entonces es muy importante la detección temprana del mismo virus para poder nosotros prevenir más adelante el desarrollo de cáncer. En casi todos los pacientes que llegan a desarrollar el cáncer cervicouterino se logra identificar al VPH, pero solo a una mínima proporción de pacientes que están infectadas con VPH van a llegar a desarrollar cáncer. Entonces es lo que les mencionaba al principio de la conferencia, ¿verdad? Que no todas las pacientes necesariamente que lleguen a aislarse o que se llegue a detectar VPH van a desarrollar cáncer. Entonces esto es muy importante que todas lleven como este mensaje, que no necesariamente si ustedes llegaron a tener una lesión o si hay alguien que ustedes conozcan que tenga una lesión o se llegue a detectar el virus del papiloma humano, no quiere decir que va a desarrollar cáncer, pero sí es muy importante que nosotros lo tratemos a tiempo para poder prevenir pues, el desarrollo de cáncer más adelante. Muy importante, ¿cómo podemos nosotros llegar a prevenir la infección? ¿Verdad? Yo creo que esto es una parte muy importante porque lo que nosotros podemos hacer y lo que nosotras podemos contribuir para no llegar a desarrollar cáncer más adelante, pues es a través de la vacunación. La prevención primaria de toda enfermedad transmisible es la vacunación, ¿verdad? Entonces, sabemos de que esta va a brindar beneficios tanto para hombres como mujeres y ya vamos a ir hablando un poquito más acerca de la vacuna, pero sí es muy importante que nosotras, para poder prevenir la infección, tenemos, gracias a Dios, la herramienta de la vacuna. Entonces, ¿cómo puede detectarse la infección por el virus del papiloma humano? Entonces, en el cáncer cervicouterino sabemos que una detección oportuna va a ser importante. Entonces, el estudio de citología o Papa Nicolau es una prueba que nosotras las mujeres tenemos de bajo costo que puede
todas tenemos acceso a ella para poder realizar por lo menos una detección oportuna de lesiones, ya sea aquí, como lo menciono, de los dos tipos que se pueden encontrar, que sea en forma plana o subclínica. Estas no van a ser visibles a simple vista, pero sí podemos ver pacientes que estén desarrollando verrugas, condilomas y demás, que sí van a ser visibles al momento de la evaluación, y la paciente pues a veces puede llegar a desarrollar síntomas o no, ¿verdad? Entonces aquí es la importancia de que nosotros siempre hacemos énfasis en un control por lo menos una vez al año para poder detectar este tipo de lesiones, ¿verdad? Entonces es importante que ustedes acudan por lo menos una vez al año a un chequeo, a un control ginecológico. Media vez hayan iniciado vida sexual activa, es necesaria hacer la prueba del Papa Nicolau después de ya empezar el contacto sexual. Entonces, ¿cómo puede detectarse la infección? Entonces, acá es muy importante, ¿verdad? Tenemos varias pruebas y varios recursos que nosotros podemos utilizar y que nosotros podemos poner en práctica para para poder detectar la infección, ¿verdad? Entonces, estos exámenes van a tener sensibilidad para el diagnóstico, ¿verdad? Dentro de la sensibilidad más alta tenemos los métodos de biología molecular. También se puede realizar la toma de una biopsia, ¿verdad? Esto ya es directamente la lesión que pueda encontrarse a nivel del cervix o del cuello cervical. También tenemos como herramienta la colposcopía, es más o menos como que se viera con un microscopio, ¿verdad? Nosotros podemos, a través de la colocación de varias tinciones, nosotros podemos observar de una manera más detallada el cuello uterino y ya nos puede ir dando indicios de alguna lesión anormal, ¿verdad? Esto generalmente lo podemos acompañar de la toma de una biopsia para poder tener mejores resultados. Y como la primera prueba y la más fácil, la más sencilla y la que la mayoría puede llegar a tener acceso, un control de citología o Papa Nicolau. Muy importante que también nosotros tenemos no solo el Papa Nicolau para poder hacer detección, ¿verdad? Así como hablaba de la sensibilidad de los métodos que tenemos para hacer diagnóstico, podemos utilizar un test de BPH, ¿verdad? Este va a estar indicado en aquellas pacientes que tengan algún resultado anormal en la citología, en aquellas pacientes que nosotros podemos detectar una lesión de bajo grado, nosotros podemos hacer un test propiamente del BPH, ¿verdad? Entonces, si en el resultado del Papa Nicolau nos reporta algún resultado anormal, el BPH va a causar cambios anormales a nivel del cuello uterino. Y esta prueba y el test de BPH va a estar indicado en aquellas mujeres arriba de 30 años hasta los 65 años. Y este va a ser recomendado pues el inicio de la detección a partir de los 30 años y el resultado, esto va a ir variando, los criterios acá en el test van a ir variando de acuerdo al paciente, pero en principio si la prueba se inicia a los 30 años y el resultado es negativo, la prueba puede repetirse en 5 años y se puede quedar igual el resto de años haciendo un control de Papa Nicolau para que estemos seguras de que no hay un virus activo. En este test que les menciono, tenemos distintas técnicas que nosotros podemos llegar a utilizar, ¿verdad? Hay algunas pruebas que detectan ADN, otras que detectan ARN, ¿verdad? Dentro de las más conocidas tenemos el test de Covas o tenemos el test estos de ADN principalmente, que nos van a ayudar a hacer una detección en aquellas pacientes que tengamos un resultado normal de Papa Nicolau, como les acabo de mencionar. Entonces, ¿por qué y cómo se va a producir cáncer después de una infección de VPH? Seguramente esta es una pregunta que muchos de ustedes pueden haberse llegado a formular en algún momento, ¿verdad? ¿Cómo es que después de la detección del virus del papiloma, o sea, en cuánto tiempo o qué sucede y cómo es que esto puede llegar a progresar y terminar en cáncer, ¿verdad? Entonces,
cuando se aísla o se detecta un virus de alto riesgo y este llega a infectar las células, lo que sucede es que se interfiere la comunicación celular. Entonces, la comunicación que debería de ser normal entre las células, esta se interfiere cuando existe la presencia de un virus de alto grado. Y esto hace que las células infectadas no se puedan comunicar entre sí y haya una proliferación o una multiplicación anormal. Entonces, por lo general, el sistema inmunitario de toda mujer pues va a estar preparado para poder, digamos, enfrentar esta multiplicación anormal. Pero muchas veces el sistema inmune no llega a combatir, por así decirlo, todas estas células anormales que están creciendo de forma irregular y estas se siguen multiplicando, estas células infectadas, hasta crear una lesión precancerosa, ¿verdad? Que esta puede llegar a convertirse en cáncer si no se detecta a tiempo. Entonces, de acá todo va a ir de la mano con la importancia de poder hacer una detección adecuada, una detección precoz, para evitar la progresión a cáncer. Es muy importante que pueden pasar entre 10 hasta 20 años o incluso más tiempo para que estas células anormales en el cuello uterino lleguen a transformarse en cáncer, ¿verdad? Entonces, es por eso la importancia de hacer controles periódicos, hacer controles anuales y no dejar pasar mucho tiempo, ¿verdad? Porque sí he visto pacientes que lamentablemente llegan ya cuando el cáncer está muy avanzado y pues al momento de interrogarlas son pacientes que incluso algunas nunca en su vida realizaron un control de citología o de Papa Nicolau, ¿verdad? Entonces, de acá radica la importancia de que nosotros estemos haciendo controles y chequeos anuales y constantes para poder detectar estas células anormales y poder actuar antes de que éstas lleguen a desarrollar un cáncer más adelante. Entonces, es importante que en las mujeres que tengan alguna infección ya detectada con un virus de alto riesgo, hay factores que van a contribuir a que esta infección se prolongue y no pueda controlarse de manera adecuada, ¿verdad? Número uno, que se aísle dentro del grupo de serotipos de virus de alto riesgo. Entonces, esto ya predispone pacientes que tengan historia de tabaquismo activo y aquellas que tengan algún compromiso en el sistema inmunitario, ¿verdad? Que tengan alguna enfermedad, alguna patología que también esté debilitando el sistema inmune, van a tener más riesgo de que la lesión progrese a desarrollo de cáncer más adelante. Entonces, ¿cómo se trata la infección, verdad? Entonces, esto es muy importante. Nosotros tenemos dos opciones de curación y es la manera espontánea o la forma asistida por el médico. Entonces, es muy importante, aquí va a entrar en juego todo el sistema inmunológico de todas las mujeres, ¿verdad? Entre el 80 al 90% van a presentar una curación espontánea entre 6 a 24 meses después de haber aislado o después de haber detectado el virus, ¿verdad? Esto, sin embargo, va a ser mucho más importante y lo vamos a ver más en una persona que tiene poco tiempo de haber iniciado vida sexual, ¿verdad? Entonces, si lo detectamos en una mujer que acaba de empezar vía sexual, pues tenemos más chance de que el sistema inmunológico llegue a hacer una curación espontánea, ¿verdad? Por supuesto que deben hacerse siempre seguimientos y debe darse el tratamiento por lo menos 2 años después de haber detectado la lesión, hacer un control de Papa Nicolau y una colposcopía por lo menos cada 6 meses durante los próximos 2 años después de haber detectado la lesión, ¿verdad? Sí, estamos hablando de la curación espontánea. Ahora bien, si hablamos de la curación asistida, este tratamiento va a estar indicado en mujeres mayores de 30 años y en personas que tengan persistencia del virus. Entonces, si el virus se produjo por un tipo de alto riesgo, es importante resaltar que la vigilancia debe ser más estrecha porque el virus va a tener ciclos y periodos de activación y desactivación y todo esto va a estar relacionado con el sistema inmunitario. Entonces, sí es muy importante que estas pacientes que lleguemos a hacer una detección oportuna,
nosotros le podamos dar un seguimiento estrecho al momento de haber hecho el diagnóstico. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a tratar en la siguiente diapositiva? ¿Cómo vamos a llegar a tratar la infección? Ok, hemos venido tratando de llevar un orden, ¿verdad? De hablar un poquito de qué es el virus, cómo nosotros podemos detectarlo, quiénes van a estar en mayor predisposición de padecerlo, pero ahora, ¿cómo lo vamos a tratar? Acabamos de mencionar dos formas importantes de curación, ya sea espontánea o sea asistida, pero ¿cómo vamos a tratar el virus? Entonces, vamos a tener dos caminos, por así decirlo. Podemos utilizar un tratamiento conservador. ¿En qué pacientes podemos utilizar un tratamiento conservador? Número uno, vamos a intentar suprimir las causas que pueden perpetuar o hacer que la infección se vuelva prolongada. Entonces, ¿en qué pacientes esta infección puede presentarse más comúnmente? En aquellas pacientes que tengan historia de consumo de tabaco o el tabaquismo activo, que tengan infecciones vaginales frecuentes o a repetición, que tengan alguna deficiencia de vitaminas y minerales, principalmente todos los antioxidantes, ¿verdad? Entonces, es muy importante también tomar en cuenta los hábitos de persona, ¿verdad? El inicio de vía sexual activa de manera temprana, la historia de partos también tempranos, que tengan múltiples parejas sexuales o a su vez que tengan una pareja estable, pero que esta pareja pues tenga más de 3 parejas sexuales. Entonces, todo esto es muy importante cuando consideramos un tratamiento conservador. Además, el sitio geográfico de residencia, ¿verdad? África tiene una prevalencia alta de VPH, pero también países donde hay pobreza extrema y países que tienen poco acceso a los servicios de salud. Entonces, todo esto debemos de tomar en cuenta para tomar la decisión de qué tratamiento vamos a utilizar. Para el tratamiento médico deben de cumplirse ciertos requisitos que están basados en consensos internacionales. Número uno, como ya mencioné, que la paciente sea mayor de 30 años, que tenga una lesión comprobada de una displasia moderada o severa, que tenga un NIC 2 o 3, o bien pues ya que tenga un carcinoma desarrollado como tal, ¿verdad? Y cuando tenemos una lesión de bajo riesgo, podemos darle un manejo expectante o únicamente observar, ¿verdad? Así como les mencioné anteriormente en la curación espontánea, ¿verdad? Entonces podemos dar un tratamiento haciendo una observación más o menos cada 6 meses para descartar que no se presente un virus de alto riesgo al que sí le tengamos que dar tratamiento. Dentro del tratamiento van a existir varias modalidades, ¿verdad? Lo ideal al momento de elegir qué tratamiento vamos a utilizar es basarnos en aquellos tratamientos que nos van a permitir la obtención de tejido, ¿verdad? Ya sea que nosotros podamos obtener tejido para poder comprobar o corroborar la infección a través de un microscopio y ya podamos nosotros estar seguros de que el virus se haya eliminado por completo, ¿verdad? Entonces, dentro de las opciones de cirugía, tenemos el cono cervical, ¿verdad? En esto nosotros vamos a obtener digamos, vamos a tener localizada la lesión, entonces se hace, el cono cervical es como un asa donde nosotros vamos a obtener ese tejido ese tejido donde nosotros ya localizamos la infección y lo que se pretende es estudiar el tejido para ver, así como acabo de mencionar, que los bordes estén libres de la lesión y nosotros podamos estar seguros que hayamos eliminado por completo el virus, ¿verdad? Entonces tenemos esta opción de cirugía, el cono cervical. También podemos utilizar la congelación o crioterapia o criocirugía. Y también tenemos la opción de vaporización por láser. Entonces, sí tenemos varias estrategias para poder dar tratamiento. Si llegamos a detectar una lesión precancerosa, ya sea en vulva, en pene, ano o a nivel cervical, también es importante que tenemos opciones de tratamiento, ¿verdad? Podemos utilizar medicamentos tópicos, podemos hacer una excisión quirúrgica de la lesión. También podemos utilizar criocirugía y también podemos utilizar láser cuando tenemos lesiones precancerosas o lesiones visibles en estas distintas partes. Dentro de las preguntas más frecuentes que surgen es, ¿necesito la vacuna sí o no?
Así como mencioné hace un momento, lo que nosotros tenemos en este momento para prevenir la aparición del virus es la vacuna. Entonces, la verdad, la vacuna sí es necesaria. Todas las mujeres deberíamos estar vacunadas, ¿verdad? Como cualquier enfermedad que depende de un agente infeccioso, ¿verdad? Entonces, hay varias etapas: el diagnóstico, la curación y la prevención. Y realmente nosotras con la vacuna nos vamos a asegurar de prevenir que más adelante podamos llegar a desarrollar cáncer, ¿verdad? Que es lo que más nos preocupa y más podemos enfocarnos al momento de la vacunación. Entonces, realmente la vacuna sí es necesaria en todas las mujeres. Como les decía hace un momentito, el objetivo final al final es la prevención, ¿verdad? Evitar también persistencia de infección y aparición de lesiones precursoras de cáncer. Entonces, al final, lo que busca la vacuna es prevenir. Entonces, si es necesaria en todas las mujeres, sí. Eh, ¿Cuáles son los alcances de la vacuna? Entonces, esta también puede ser alguna duda que puede surgir, ¿verdad? O sea, si me la pongo, pues si funciona, no funciona, ¿qué pasa? Realmente, toda mujer que se vacune va a estar libre de cáncer siempre y cuando sea la vacunación oportuna y sea el virus, digamos, el serotipo que cubre la vacuna, ¿verdad? Entonces, no es necesariamente que la vacuna te proteja de que nunca vayas a tener la infección, porque no es así, pero sí va a prevenir la aparición de acuerdo a los serotipos que protege, pues depende de la vacuna, estos serotipos de alto riesgo que te va a proteger. Entonces, sí es muy importante qué vacuna vas a administrar y para qué serotipos te va a estar dando protección, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita tenemos la Gardasil 9, que esta sí puede prevenir cáncer a nivel de vagina y vulva y prevenir también la aparición de verrugas genitales, ¿verdad? También cáncer anal y cáncer en orofaringe, todos los tipos de cáncer que ya mencioné anteriormente. Gardasil 9 va a proteger contra los serotipos 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 y 58. Si se dan cuenta, protege contra virus de alto riesgo. Entonces, realmente, pues sí nos estamos protegiendo para más adelante no llegar a desarrollar y llegar a protegernos contra estos serotipos que son de alto riesgo y son precursores de cáncer, ¿verdad? Entonces, no es que la vacuna, si te vacunaste nunca en la vida, te puede llegar a cáncer, pero sí tienes mucho menos riesgo de desarrollar cáncer causado por estos serotipos que está protegiéndote la vacuna. En la siguiente diapositiva, algo también que es muy importante, cuántas dosis van a ser necesarias. Entonces, esto va a ir de acuerdo a la edad. Si tenemos pacientes entre 9 a 14 años, entonces se recomiendan 2 dosis. Entonces, el día que se pone la primera dosis y la segunda dosis se pone 6 meses después. Ahora bien, si tenemos el grupo de pacientes que está entre 15 y 45 años, entonces acá en este grupo de pacientes se recomiendan 3 dosis. La primera dosis, luego 2 meses después, la segunda dosis y 6 meses después de esta primera dosis, está indicado administrarse la tercera dosis. Entonces, si es, puede ser hombre o mujer. Entre 9 a 14 años, 2 dosis. Entre 15 a 45 años, el esquema recomendado son 3 dosis. Hablando un poquito más acerca de Gardasil 9, que es la vacuna más completa que tenemos hoy en día. Esta está indicada hasta los 45 años. Hay estudios que comparan, ¿verdad? El Gardasil con placebo. Y la vacuna logró prevenir hasta el 91% de casos de infección persistente con el virus del papiloma humano, ¿verdad? Tanto lesiones de genitales externos como enfermedades vaginales y vulvares, ¿verdad? Que están relacionadas con los serotipos que cubre la vacuna. La vacuna también logró en reducción del 96% en la incidencia de infección persistente
y está comprobado que hay un incremento de los títulos de anticuerpos. Entonces, sí se ha comprobado que la vacuna sí funciona y estas pacientes sí han llegado a desarrollar memoria inmunológica específica, lo que sugiere que la vacuna nos va a dar protección a largo plazo, porque sí se han visto este incremento de títulos de anticuerpos, que sí puede ser una prueba evidente de que la vacuna va a desarrollar memoria inmunológica. Entonces, ¿quién debe vacunarse y cuándo debe vacunarse? ¿Verdad? Esta es una pregunta también bastante común y creo que hay bastantes dudas e inquietudes alrededor de la misma. Entonces, la edad es muy importante, ¿verdad? Idealmente, la vacuna debería de administrarse antes de que exista exposición al virus, ¿verdad? Es decir, antes que cualquiera inicie su vida sexual activa, ¿verdad? Entonces, por eso es de que los esquemas de vacunación están indicados a partir de los 9 años, ¿verdad? Entonces, desde esa edad pueden vacunarse hombres y mujeres, pero sí es muy importante que idealmente la vacuna se pueda administrar antes de que inicie la exposición al virus, ¿verdad? Algo que sí es bien importante que quede claro es que la vacuna no es terapéutica. Es decir, si existe una lesión ya comprobada, la vacuna no va a llegar a eliminar la lesión. Es decir, las vacunas van a ayudarnos a prevenir la aparición de casos más graves, ¿verdad? Del desarrollo contra algunos serotipos que estén incluidos en la cobertura de las vacunas. Sin embargo, pues la administración de la vacuna no es terapéutica, pero sí, aunque ya exista la lesión, aunque ya hayan desarrollado lesiones por virus del papiloma, sí está indicado administrarse la vacuna, ¿verdad? En el caso de las verrugas o lesiones, existe la posibilidad de una diseminación continua, así como expliqué al inicio, ¿verdad? En las formas de transmisión del virus. Entonces, la vacunación sí puede ser preventivo cuando existen este tipo de lesiones, ¿verdad? Entonces, sí es muy importante que la paciente, aunque ya haya estado expuesta al virus, sí pueda vacunarse porque la vacuna le va a brindar protección contra otros serotipos que muy probablemente no ha estado expuesta. Entonces, ¿quiénes van a beneficiarse de recibir la vacunación? Entonces, la FDA aprobó recientemente el uso de Gardasil 9, que es en la que más me enfoqué el día de hoy, para hombres y mujeres entre 9 a 45 años, ¿verdad? Se tiene la creencia que esta vacuna únicamente puede administrarse en mujeres, pero no es así. También debería administrarse en hombres entre 9 a 45 años, ¿verdad? Si ya son adultos entre 27 y 45 años que nunca han recibido la vacuna, pues sí van a tener menos beneficio, por así decirlo, porque hay más probabilidades de que hayan estado ya expuestos al virus. Sin embargo, sí van a tener beneficio de vacunarse. Entonces, realmente, pues, todas las mujeres y hombres dentro de este grupo de edad van a beneficiarse de recibir la vacuna. Entonces, es importante también que hablemos en quienes no va a estar indicada la vacunación, en mujeres embarazadas o en aquellas pacientes que tengan alergia a algún componente de la vacuna, ¿verdad? Entonces, solo en estas pacientes sí puede estar contraindicada la administración de la misma, pero realmente todos van a beneficiarse de la administración de la misma, a excepción de las mujeres embarazadas y aquellas que puedan llegar a tener alguna alergia a algunos componentes de la vacuna. Y, otra pregunta importante, ¿la vacuna sí nos va a dar beneficios aunque la persona ya sea activa sexualmente o ya haya tenido vida sexual activa? La respuesta es sí. Incluso aunque ya haya estado expuesta a algún serotipo del VPH, puede beneficiarse porque, como les mencionaba, las va a proteger frente a otros serotipos que protege la vacuna, ¿verdad? Entonces puede ser que no hayan estado expuestas a algún serotipo específico que van a tener el beneficio de la protección con la vacuna, entonces sí les va a brindar beneficio, ¿verdad? Otra vez, haciendo énfasis, ninguna vacuna puede llegar a tratar la infección existente, pero sí nos van a proteger contra los serotipos específicos a los que no no han sido expuestos, ¿verdad? Entonces sí es muy importante que aunque la persona ya haya presentado o haya desarrollado en algún momento
alguna lesión de VPH, sí va a beneficiarse de la vacunación. La vacuna va a presentar algún riesgo. Esto también es algo que tal vez se pueden estar preguntando algunas de ustedes. ¿Tiene algún efecto secundario o qué puede pasar con la vacuna? Es una vacuna realmente segura. Se han hecho varias pruebas y varios estudios de la vacuna y es una vacuna totalmente segura, ¿verdad? Los efectos secundarios más comunes pueden ser dolor en el sitio de la administración de la vacuna, alguna inflamación, enrojecimiento en el sitio de infección, pero todos estos pues van a ir disminuyendo, ¿verdad? A veces puede aparecer dolor de cabeza, náuseas, vómitos o fatiga, pero esto se ha visto muy poco dentro de los efectos adversos que pueden presentarse secundarios a la vacunación. Entonces, realmente es bastante seguro que todas ustedes puedan administrarla. Entonces, acá quise hacer un espacio para responder a algunos de los mitos que pueden estar alrededor de la vacunación, ¿verdad? Entonces, uno de los principales mitos, que si es para toda la vida, si la paciente tiene y han aislado el virus del papiloma humano, este va a ser para toda la vida, solo se va a controlar y nunca se va a curar. La respuesta es falso, ¿verdad? Así como mencioné, el sistema inmunológico va a tener una muy importante en la curación y en el desarrollo de la enfermedad. Entonces, el 80% de las pacientes puede llegar a tener una curación espontánea sin dejar ningún virus residual o ningún virus en fase de reposo, ¿verdad? Entonces, el virus no va a ser para toda la vida. Esto es muy importante que todas lo sepan. No es para toda la vida y sí se puede controlar y sí se puede llegar a curar, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante porque algunas cuando se les hace el diagnóstico, ¿verdad? Pues pueden tener mucho miedo, muchas dudas alrededor del mismo, pero pues es muy importante desmentir estos mitos que pueden estar pues alrededor de todo el tema, ¿verdad? Número 2, siempre va a causar cáncer, incluso desde edades tempranas, ¿verdad? Y esto también es falso. Las cifras de mujeres que llegan a padecer cáncer son entre 0.03 a 0.3%. Y el cáncer cervicouterino va a estar mayormente asociado a mujeres mayores de 35 años. Así como les hablé dentro de la charla, ¿verdad? Puede llegar a pasar hasta 10, incluso 20 años o más en que llegue a desarrollarse como tal el virus, ¿verdad? Entonces, no siempre va a ser causa de cáncer. Eso también tiene que quedarles claro, ¿verdad? No que el virus esté presente, esto no significa que el cáncer esté ahí. Entonces, sí es muy importante que podamos desmentir ese mito, ¿verdad? Entonces, no siempre va a causar cáncer. Otra duda es que si siempre va a estar, este siempre se va a transmitir por vía sexual, y esto también es falso. Ya hablamos de las vías de diseminación del mismo. Sí va a ser la vía predominante o la vía principal, pero no va a ser la única vía o la vía exclusiva de transmisión. Entonces, esto también es falso. Es adquirido por un contacto sexual reciente y por lo mismo indica infidelidad. Muchas de las pacientes cuando pues les informamos de la presencia del VPH, la mayoría hace esta pregunta. Mire, de verdad, me fue infiel, ¿qué pasa? Entonces, esto sí es muy importante que también lo podamos aclarar, ¿verdad? Entonces, no va a ser únicamente por un contacto sexual reciente, eso es muy importante. Este virus puede haberse adquirido en etapas tempranas, ¿verdad? De acuerdo a la edad de inicio de vida sexual de cada mujer. Entonces, o de cada, pues, de cada persona, ¿verdad? Entonces puede adquirirse incluso en la adolescencia y llegar a desarrollarse después, ¿verdad? Entonces, no es un indicador de una infección, de un contacto sexual reciente, ¿verdad? Entonces, esto sí es muy importante aclararlo, porque puede ser que la persona haya estado en contacto hace mucho tiempo y
hasta varios años después haya llegado a desarrollar el virus. Entonces, esto es muy importante, no va a ser indicador de un contacto sexual reciente. Entonces, esto es importante que lo aclaremos también. Si una persona ya tiene lesiones de VPH, ya no es válida y ya no va a ayudar la vacunación. No, esto es falso, ¿verdad? Como les mencioné anteriormente, sí se han visto beneficios de protección contra serotipos que no van a estar presentes en ese episodio de infección. Entonces, la vacuna sí va a proteger y sí va a dar protección contra los serotipos que no están infectando en ese momento. Entonces, es por eso la importancia de, aunque ya hayan tenido contacto sexual, aunque hayan tenido el virus anteriormente, es importante que sí puedan vacunarse. Y acá les puse, ¿verdad? Una pequeña vacuna puede marcar una gran diferencia. Entonces, realmente sí es así en el caso del VPH, ¿verdad? Realmente la vacunación sí va a proteger el futuro, la vacunación sí va a cambiar el pronóstico de una lesión. Entonces, sí es muy importante que nosotros podamos estar protegidas, ¿verdad? Para más adelante, importante, si hablamos de prevención, vacuna el VPH, citologías periódicas, ¿verdad? El control ginecológico constante, chequeos, el control del Papa Nicolau, siempre, siempre, siempre va a ir de la mano. Y utilizar también preservativos y protección al momento de tener relaciones sexuales también va a ser una barrera importante para la protección de enfermedades de transmisión sexual. Muchas gracias. Y pues ahí está el contacto igual de la clínica por si a alguien le interesa. Y pues seguimos con el programa del conversatorio. Muy buenas noches. Gracias, doctora, por tan valiosa exposición, por darnos una gran introducción. La verdad, creo que estuvo súper bien. Y al final, pues tenemos unas dudas acá, pero primero vamos a tener la parte del conversatorio y después vamos a dar las preguntas que estén aquí escritas, ya que durante el conversatorio se van a ir resolviendo también ciertas dudas, ¿verdad? Entonces, creo que primero surge todo en torno al esquema de vacunación, ¿verdad? Porque me surge la duda de que había mencionado que no podían ser a mayores de 45 años, ¿verdad? ¿Cuál es el motivo de este límite de edad? Sí, lo que sucede es que se ha visto el beneficio hasta este grupo de edad, ¿verdad? Entonces, las pacientes ya después de esa edad, el virus va a ser menos infeccioso, si lo quieres ver así. Incluso en aquellas pacientes, por ejemplo, después de los 65 años, pacientes que tengan citologías normales o controles de Papa Nicolau en los últimos años que hayan estado normales, el virus ya va a ser mínima la capacidad de llegar a desarrollarse en estos pacientes. Entonces, es por eso de que ya no vamos a indicarla después de esta edad. Muchísimas gracias, doctora. También había mencionado que también la vacuna de Gardasil podía ser para mujeres y para hombres. En este caso también seguimos el mismo esquema de 9 a 14 años y de 15 a 45 años que fue el que presentó. Sí, igual, con hombres y mujeres es el mismo esquema, solo nos vamos a ir como guiando en los rangos de edad, pero va a ser el mismo. Ok, muchísimas gracias, doctora. Continuamos. Ahora la parte de, creo que la mayoría aquí, pues estuvo enterada de cuando hicieron el Ministerio de Salud, que hizo cierta vacunación a mujeres ya del segundo esquema, ¿verdad? Pero sucede que la mayoría pues no obtuvo su esquema completo y pues eso ya pasó más de 6 meses. ¿Qué sucede con estas chicas que solo recibieron las primeras 2 dosis, digamos, pero la tercera ya no la recibió? Sí, mira, puede manejarse de varias formas, ¿verdad? En Guatemala sí, el Ministerio de Salud generalmente va a enfocar las campañas en las
mujeres entre 9 a 16 años. Digamos, ellos van a priorizar este grupo de edad, ¿verdad? Entonces, a veces nos vamos a topar con esta limitante, ¿verdad? Al momento de ir a un centro de salud donde estén administrando la vacuna. Entonces, muy importante, la Organización Mundial de la Salud el año pasado, en abril del 2022, ellos hablaban de que realmente la inmunización, ¿verdad? Contra el virus del papiloma humano, sí realmente era, era importante, ¿verdad? Realmente ellos lo que hablan es que en países donde la vacunación es todavía un poquito más limitada, si lo queremos ver así, en estos países en donde muchas veces no puede tenerse el acceso a un esquema completo, sí podría, digamos, si tuvieron 2 dosis, se pueden quedar con 2 dosis, ¿verdad? Ellos hablan de que sí han visto que hay protección, ¿verdad? Con estos esquemas, aunque no se hayan, digamos, terminado el esquema en sí, pero en países como el nuestro, en los que no tenemos tanto acceso a la vacunación, ellos han visto estudios en los que 2 dosis pueden llegar a ser suficientes si no llegaron a completar la tercera, ¿verdad? Pero no en todos los casos, en aquellas mujeres que sí tengan alguna condicionante de salud, por ejemplo, infección de VIH, ¿verdad? En pacientes que tengan algún inmunocompromiso, pues en estos pacientes sí debería completarse el esquema. Pero si son pacientes que no tienen factores de riesgo, y solo alcanzaron a administrarse 2 dosis, pueden dejar el esquema con las 2 dosis, porque lo que habla la Organización Mundial de la Salud es que lo que interesa es que las pacientes puedan llegar a tener eh, esta protección, ¿verdad? Contra el virus. Entonces, ellos hablan de que sí puede quedarse el esquema en 2 dosis, para pues asegurar que las pacientes sí reciban la inmunidad que la vacuna les puede llegar a brindar. Muchísimas gracias. También una de las consultas es información sobre el costo de la vacuna aproximado y si recomienda ciertos lugares donde sea gratuita y otros que sean con paga. Gratuita el Ministerio de Salud, ¿verdad? En los centros de salud ellos lanzan campañas, ¿verdad? Entonces es como estar atentas a cuándo van a tener estas campañas. Yo recuerdo más o menos hace unos 2 años o 3 que el Ministerio de Salud igual ahí sí en todos lados estuvo administrando la vacuna a todas las mujeres, media vez estuvieran entre los 9 a 45 años. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social también tiene campañas de vacunación, no está incluido dentro del esquema de vacunas que se cuentan normalmente, pero sí tienen campañas, ¿verdad? Generalmente estas campañas van a ir más orientadas a la edad entre 9 a 16 años. Entonces, es de estar ahí sí que viendo cuando lancen campañas como para todas, ¿verdad? Pero si no, igual yo siempre les digo, si tienen primas, vecinas, amigas, o sea, y ustedes se enteran y aunque ustedes no puedan obtener el beneficio, o sea, realmente el objetivo es beneficiar a todas las mujeres, ¿verdad? Y ya como mencioné, incluso no solo a las mujeres, también hombres. Entonces, si ustedes se llegan a enterar de alguna campaña, ustedes pueden promoverla, ¿verdad? Porque ahí sí que lo que buscamos es que todas y todos obtengan el beneficio que les va y la protección que les va a dar la vacuna. Entonces, en nuestro país, las campañas siempre van a estar más orientadas en estos rangos de edad, pero ahí sí que es de estar pendiente. A veces el ICS también lo tiene, más que nada el Ministerio de Salud. Y pues en las clínicas privadas, la mayoría de ginecólogos también las administra, ¿verdad? Muchísimas gracias. También surgía la duda a través de la prevalencia de que tenemos nosotros en Guatemala, ya sea también de BPH y también del cáncer uterino. Mira, ahorita en Guatemala es un poquito difícil el tema de datos, ¿verdad? Porque no tenemos
no estamos tan acostumbrados a la investigación y a los datos, ¿verdad? Pero a nivel mundial, así como yo les mencionaba al principio, los datos, ¿verdad? Que en todo el mundo, en más o menos a inicios del 2015, se habían detectado aproximadamente 150 de tipos de virus distintos, ¿verdad? Y en el 2008 habían aproximadamente 12.7 millones de casos de cáncer nuevos. Entonces realmente sí es bastante alta la prevalencia de la infección por el virus del papiloma humano, ¿verdad? Realmente la Organización Mundial de la Salud habla como el asesino silencioso, porque realmente sí va a estar presente alrededor del mundo. Lo malo es que sí, ellos lo mencionan como una enfermedad de acceso desigual, ¿verdad? Porque muchas veces no todos van a tener acceso a la vacunación o a hacerse un control de citológico, ¿verdad? Entonces sí es muy importante que dentro de los objetivos que plantea la Organización Mundial de la Salud está el poder reducir los casos del virus del papiloma humano para el 2030, ¿verdad? Entonces, dentro de las estrategias que ellos plantean, la Organización Mundial de la Salud aprueba una estrategia para la eliminación del cáncer cervicouterino como un problema real de salud pública, ¿verdad? Entonces ellos quieren implementar una estrategia global para poder eliminar el cáncer como problema de salud, ¿verdad? En los países que alcanzan una incidencia al menos de 4 casos por 100,000 mujeres, ¿verdad? Entonces, realmente ellos buscan implementar esta estrategia de prevenir, detectar y tratar a estas mujeres, ¿verdad? Como un enfoque realmente integral, tratando aquellas lesiones precancerosas, haciendo un diagnóstico temprano para poder tratar de evitar eh, la, el desarrollo, pues más adelante, de cáncer. Gracias. También se había mencionado la parte de la detección, ya sea por el Papa Nicolau o la colposcopía. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Mira, el Papa Nicolau va a ser la prueba, digamos, como el primer contacto que nosotros como médicos vamos a tener con ustedes, lo más fácil, lo más sencillo que nosotros podemos hacer y la primera estrategia que nosotros podemos hacer para la detección temprana es una prueba de Papa Nicolau, ¿verdad? Hoy en día tenemos acceso a muchas más pruebas, ¿verdad? O sea, digamos como que la primera que sí ha demostrado, a pesar de todo este tiempo en el que se ha venido utilizando, la primera que nosotros tenemos es el Papa Nicolau. Ya luego una colposcopía va a ser un poquito más específico, porque es como te mencionaba, es como que nosotros podamos ver el cuello del útero o el cervix como con un microscopio. Nosotros podemos ver de forma más detenida y más específica el cuello del útero. Se aplican ciertas tinciones, ¿verdad? Y de acuerdo, nosotros podemos ir buscando de acuerdo a la tinción, ¿verdad? Por ejemplo, podemos buscar lesiones acetoblancas, así le llamamos nosotros, que es como que viéramos en el cuello del útero una parte que se pinta, por así decirlo, un poquito más blanquita, por ejemplo, que ya nos puede y que puede tener ciertos cambios. Nosotros esto pues ya nos puede ir llamando un poquito más la atención. Nosotros podemos incluso llegar a tomar una biopsia para hacer un diagnóstico más específico, pero es como que nosotros tenemos una visión más como que si lo hubiera más detallada, por así decirlo, al momento de realizar una colposcopía. Y el Muchísimas Papa Nicolau es como más general, si lo queremos ver así. Sí, ya comprendo un poco mejor. Ahora, también sabía que en cuanto a los precios, realmente la colposcopía es un poco más cara. Pero si las chicas tuvieran la posibilidad, se podría primero solicitar una colposcopía y no el Papa Nicolau si uno tiene esa duda de que sí tenga más de pH. Sí, mira, como te digo de entrada, creo que el Papa Nicolau, ese es el que nos va a ir como dictando, ¿verdad? Muy importante también, al momento del Papa Nicolau, nosotros colocamos un espejo, un espéculo, ¿verdad? Para poder tener una visión adecuada del cuello del útero.
si nosotros vemos una lesión que nos llama la atención, incluso en canal cervical, en genitales externos, que nosotros podamos ver una lesión que sea compatible con el virus del VPH, pues ya nosotros podemos recomendar, ya sea una colposcopía o que también podamos hacer un test de VPH, ¿verdad? Que esto va a detectar, así como les mencioné un principio, a nivel de ADN y ARN específico del virus, que se pueda detectar, ¿verdad? Entonces, realmente, si tenemos resultados de Papa Nicolau que han estado normales, pero por ejemplo, esta paciente tiene más de 30 años, algún factor de riesgo o alguna información por ahí que dentro de sus antecedentes o el de su pareja y demás que le dé un poquito más de duda, pues entonces sí se puede hacer una colposcopía sin problema o también se puede hacer un test de VPH para detectar a nivel de ADN y ARN, pues los genotipos específicos del VPH. Muchísimas gracias. ¿Hay cierta prevalencia ya sea de falsos positivos o falsos negativos en este caso? Sí, así como cualquier prueba, ¿verdad? Va a poder presentar en cierto momento algún falso positivo, ¿verdad? El falso positivo nos quiere decir que un resultado, pues, o sea, nos va a decir que sí que tenemos un tipo de VPH cuando en realidad no lo tenemos, ¿verdad? Entonces eso va a ser un falso positivo y esto nos puede llevar a hacer tratamientos innecesarios y demás. Entonces, realmente lo que tratamos de hacer es de utilizar todos los medios que nosotros tenemos para detectar de la manera más específica que se pueda y tratar de identificar, ¿verdad? ¿Cuál es realmente digamos, al momento de ver una lesión, digamos, cuál es realmente el virus o realmente qué es lo que está afectando, ¿verdad? Entonces, sí podemos tener falsos positivos, es decir, estos resultados que nos digan que está positivo cuando realmente no, pero pues por eso nos valemos de todos los métodos diagnósticos que tenemos para tratar de disminuir estos falsos positivos, ¿verdad? Y un falso negativo es que hay una infección por el virus del VPH, pero pues la prueba nos va a indicar el resultado contrario, ¿verdad? Entonces yo creo que sí vale mucho la pena de que no solo nos quedemos pues con un resultado, digamos, un Papa Nicolau únicamente, sino que podamos valernos de la colposcopía, del test de VPH para que podamos tener el mejor resultado para ya tener pues certeza de lo que vamos a dar tratamiento. Muchísimas gracias. Ya terminando, también había mencionado que habían diferentes serotipos de VPH. ¿Qué sucede cuando uno se infecta de más de un serotipo? ¿Eso tiene una complicación mayor que solo tener un serotipo? No, realmente si tienes uno, dos o varios, ¿verdad? Varias cosas importantes, o sea, el tratamiento va a ir destinado a eliminar pues todos los serotipos que puedan llegar a encontrarse presentes, ¿verdad? Al momento de la infección. Entonces, no es que, digamos, si te hacen una crioterapia, solo te va a tratar un serotipo, no, sino que va a ir a tratar todos los serotipos que puedan estar presentes en la lesión, pero importante pues que sí puedas valerte de la vacuna para protegerte de los demás serotipos que no están presentes en ese momento. Entonces el tratamiento pues no va orientado únicamente a un serotipo, sino que sí va a tratar todos. Perfecto, muchísimas gracias, doctora, por resolver también todas las dudas. Vamos a dar paso ahorita a las dudas del público. Damos unos minutos por si alguien no ha escrito todavía su duda, ya sea aquí en el Zoom o en Facebook Live. Ok. Em, También ya habíamos tenido la duda de Sheni, que era en dónde conseguía la vacuna, pero ya habíamos hablado, ¿verdad, doctora? Que podía ser de parte del Ministerio de Salud si eran menores de edad, bueno, menos de 14 años y en clínicas privadas con cualquier ginecóloga, ya sea para personas mayores. También tenemos nuevamente la pregunta de Gabriela, si se podía decir un costo aproximado de esta vacuna o del esquema completo. Ok, muy importante.
por ejemplo, la Gardasil 9, que es la vacuna que yo más hice énfasis durante la conferencia, esta es como la más nueva, por así decirlo, y la que nos va a cubrir más serotipos, ¿verdad? Tenemos la vacuna tetravalente, que también es la Gardasil. Esa solo va a estar cubriendo 4 serotipos. Entonces, es muy importante que, por ejemplo, la Gardasil 9 cubre 9 serotipos y la Gardasil únicamente cubre 4. La que generalmente pone el Ministerio de Salud es la Gardasil, solo la Gardasil, que cubre 4 serotipos. Entonces, sí es muy importante que, dependiendo la vacuna, ese va a ser el costo, ¿verdad? Entonces, más o menos dependiendo, pues, la clínica, las vacunas van a ir aproximadamente entre 2,000, por ahí pueden ir desde 1,800 hasta 2,300 más o menos los costos por dosis, ¿verdad? Entonces, sí, a lo mejor y te parezca como de, ok, sí es un costo elevado, pero si realmente vemos todos los beneficios que esto nos va a brindar, realmente, o sea, sí vale la pena. Importante también que solo se coloca pues una única vez. Si hay pacientes que, por ejemplo, se administraron la vacuna Gardasil, que únicamente cubre 4 serotipos, pueden administrarse, ahora se la pusieron hace un par de años, pueden administrarse la Gardasil 9 porque les va a brindar también protección contra estos serotipos que la Gardasil, que solo les cubría 4 serotipos, les estaba dando, ¿verdad? Entonces, si tienen la vacuna Gardasil, que solo les cubre 4 serotipos, sí pueden ponerse la Gardasil 9 porque les va a dar protección contra los demás serotipos. Muchísimas gracias. Y de caso contrario, si fuera del Gardasil 9 al Gardasil 4. No, ahí sí ya no valdría la pena porque pues el Gardasil 9 ya cubrió los serotipos, entonces sí es importante como hacer esta distinción porque sí el costo varía un poquito porque pues la Gardasil es un poquito más barata, pero pues la 9 te va a dar más protección, entonces yo creo que sí valdría más la pena como que nos quedemos con esta que nos va a dar muchísima más protección y va a cubrir muchos más serotipos que la Gardasil únicamente. Ok, muchísimas gracias. Ahora solo para concluir con la última pregunta, ¿cuál es, nuevamente, ya habíamos mencionado a través de la presentación, pero tal vez como conclusión también la importancia de la vacunación de los niños y los hombres, ¿verdad? Sí, súper, súper, súper importante. Eh, yo creo que es bastante amarrado como a la parte cultural, pues que no estamos acostumbrados a promocionar o hablar de esto en hombres realmente, ¿verdad? O sea, tal vez entre mujeres sí oímos, sí nos suena por ahí un poquito más el tema, pero es que si hablamos con hombres, nadie tiene la vacuna, nadie le interesa tampoco aprender un poquito más, ¿verdad? Pero realmente la vacuna sí va a estar indicada, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? El hombre pues no va a tener como este sentido de, ok, voy a ir a revisión para descartar y demás, así como las mujeres, ¿verdad? Pero sí, se ha visto, ¿verdad? Que los hombres también pueden llegar a desarrollar BPH, ¿verdad? Los hombres pueden llegar a desarrollar lesiones en la parte de la uretra, que va a ser donde hay un epitelio mucho más delgado y donde el virus puede llegar a alojarse. Entonces, ahí pueden aparecer también verrugas, pueden aparecer lesiones. Entonces, los hombres también pueden llegar a desarrollar lesiones, pueden ser un reservorio del virus también. Entonces, sí es muy importante que los hombres sepan, ¿verdad? Que ellos también están expuestos al desarrollo de cáncer. Entonces, sí vale mucho la pena que los hombres también tengan el esquema de vacunación, ¿verdad? Entonces, es mucho más, ellos van a desarrollar muchas menos lesiones que las mujeres, pero sí pueden ser un reservorio del virus y pueden llegar a desarrollar también lesiones y también pueden llegar a desarrollar cáncer. Entonces, también la vacuna va a estar indicada en hombres en los mismos rangos de edad de 9 a 45 años. Perfecto, muchísimas gracias. Para concluir, voy a leer un comentario que está aquí en el chat de Zoom, que es de Ari. Dice que ella entró sin saber nada, pero que ahora aprendió bastante del tema. Que muchas gracias por compartir sus conocimientos. Es importante que prioricemos nuestra salud. Muchísimas gracias, doctora, también por el tiempo brindado.
Creo que así como Aria, habemos muchas aquí, ¿verdad? Que entramos sin saber nada y ahora tenemos bastantes conocimientos. Así que apreciamos su tiempo. Vamos ahorita a pasar a la parte de compartir el diploma. Gracias. No, a ustedes, gracias. De verdad que al final la intención y por lo que yo en lo personal me encanta lo que hago, es por eso, para poder brindar ayuda a todas las mujeres, ¿verdad? Que todas podamos tener acceso a esta información y que todas podamos con esta información nosotros tomar decisiones sobre nuestra propia salud, ¿verdad? Entonces realmente mi intención siempre va a ser que todas las mujeres podamos tener acceso a esta información porque la información siempre va a ser poder, entonces nos va a ayudar a nosotras a tomar mejores decisiones sobre nuestra salud, sobre la prevención que nosotros podemos tomar hoy en día. Entonces, la verdad que para mí un gusto haber estado platicando con ustedes hoy. Gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias. Pasamos a la parte de la entrega del diploma. Dice así. La OWSD, capítulo Guatemala, otorga el presente diploma a la doctora María del Carmen Valenzuela por haber impartido el conversatorio de importancia de la vacunación contra el VPH, firmado por nuestra coordinadora, licenciada Vandia Martínez, con la fecha del día de hoy. Este mismo se lo estaremos compartiendo vía su correo electrónico. Así que agradecemos el tiempo brindado a las chicas que están participando en el chat, ya sea de Zoom o de Facebook Live. Tenemos nuestro link de asistencia para que puedan tener su constancia de participación y siempre invitarlas a estar pendientes de las actividades de la OWSD, del grupo de aprendizaje, y tal vez podamos cerrar, doctora, con sus redes sociales para que también puedan seguirla. Sí, igual la vacuna está en la clínica, así que cualquiera igual nos puede contactar, ¿verdad? Me pueden encontrar en Instagram. Bueno, les había puesto en la presentación al final los datos de la clínica. La clínica está en Renovati, en el edificio médico de Renovati en zona 10. Pero igual en redes sociales ustedes me pueden encontrar como ginecóloga MC Valenzuela. Entonces ahí ustedes me pueden encontrar. Si tienen dudas, bueno, es ginecóloga-MC Valenzuela. Si tienen dudas, igual nos pueden escribir en Instagram y ahí tenemos también el contacto de la clínica. Si ustedes necesitan la vacuna, igual nosotros la tenemos para todas las que estén interesadas. Y Muchísimas también gracias. igual Papa Nicolau, en la prueba del BPH y demás, ahí estamos a las órdenes para las que necesiten. Muchísimas gracias por tan valiosa ponencia el día de hoy. Nos damos por concluido el conversatorio de hoy. Que tengan una feliz noche. Muchísimas gracias por su atención y su participación. Gracias, feliz noche.